Bueno, señores turistas, en este momento nos encontramos en la sala de prócer o sala de la independencia. En esta sala vamos a encontrar objetos utilizados en la época y personajes importantes que participaron en el momento de la independencia. Antes de ingresar a la sala, quiero darle una serie de recomendaciones. Por favor, no tomar fotos con flash, permanecer en silencio. Si tienen alguna duda o pregunta, levantan la mano y con mucho gusto se les resuelve. Los invito a ingresar. En este primer cuadro encontramos a Antonio José de Sucre y Alcalá. Nació en Venezuela en julio de 1795 y murió en los límites de Ecuador y Colombia cuando fue confundido por el Libertador en una emboscada. Fue nombrado el Gran Mariscal de Ayacucho. Tenía gran parecido con el Libertador y fue su gran amigo. Participó en la independencia. Fue vencedor de la batalla de Pichincha en 1822. Vencedor de la batalla de Ayacucho y Junín en 1825. Con esta logra la independencia de Quito, Ecuador. Logró ser el primer presidente de Bolivia y a los 2 años renunció. Seguimos con Atanasio Girardot. Atanasio Girardot nació en San Jerónimo, Antioquia, en 1791 y murió en 1813 en batalla. Él se encuentra en esta sala porque fue un gran colaborador del Ejército del Libertador y fue llamado el hombre de la bandera. Él se encargaba de alegrar las batallas y iba al frente de la guerra, pero lastimosamente cuando se encontraba en el monte de Barbul, al colocar la bandera fue alcanzado por un proyectil, quedando envuelto en la bandera. Es por esto que se le hace homenaje a los policías y militares cuando mueren. Lo envuelve en la bandera tricolor. Seguimos con la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá se presentó el 7 de agosto de 1819. Se dice que este es un cuadro surrealista, ya que no muestra realmente lo que sucedió en la época. Podemos observar un puente en madera. En ese momento el puente era algo redondo y estaba hecho en material. Simón Bolívar aquí tiene una arma 9 milímetros. En esa época todavía no existían. Ellos usaban arcabuz, era el arma de la época. Se puede observar al Libertador alante de su ejército. Como todos sabemos, el Libertador era un gran estratega, por lo cual él siempre iba en la parte de atrás, en la parte de atrás de su ejército. Con esta batalla, Simón Bolívar logra la independencia absoluta del régimen español. Hablando un poco sobre lo que pasó ese día, fue en un puente sobre el río Teatrino,
se enfrentaron dos ejércitos por 3 días, uno liderado por el libertador Simón Bolívar y el otro por el comandante Guerrero, siendo la victoria para el libertador. Continuamos con Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander nació en 1792 en Villa del Rosario y murió en 1830. Fue nombrado el hombre de las leyes. A sus 23 años fue general y en tan solo 9 años logró escalar todos los puestos. Fue coronel, sargento, teniente y general. Se separó un poco del libertador, ya que no estaba de acuerdo con la manera poco creyente como él llevaba el poder y la política. Fue implicado en la conspiración septembrina de 1828. Fue a juicio y lo procesaron con la muerte. Gracias a las acciones de la jerarquía, esto fue cambiado por la cárcel y el destierro. Después de un tiempo volvió y fue presidente de la República de la Gran Colombia. Continuamos con el Marqués de Lafayette. Nació en 1757 en Francia y murió en 1840 en París. Fue nombrado el hombre de las dos naciones. Presentó copia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Compartió ideas con George Washington y Jefferson, con los que trabajó en la creación de Estados Unidos. Fue quien trajo la medalla a Simón Bolívar, que fue regalada por George Washington y continuamos con Francisco José de Caldas. Nació en 1768 en Popayán y murió en 1840 en Santa Fe de Bogotá, cuando fue decapitado. A él se le acusó de ser desleal. Por lo tanto, fue decapitado y en la plaza al frente de todos los patriotas. A los últimos momentos de vida dejó un mensaje y fue: "Oh, larga y negra partida". Continuamos con esta vitrina. Podemos observar una pistola de arcabuz que perteneció a don Joaquín de Mier y unas balas de cañón. Obviamente. Continuamos con Antonio Nariño. Antonio Nariño nació en Santa Fe de Bogotá el 8 de septiembre de 1700.
1758 y murió por afección pulmonar en Villa de Leyva. Fundó la imprenta. Antonio Nariño nació en Bogotá el 8 de septiembre de 1756 y muere en 1823 por afección pulmonar en Villa de Leyva. En 1793 fundó la imprenta patriótica llamada La Bagatela. Fue políglota, lo cual a los últimos momentos de vida dejó un mensaje y fue: "Oh, larga y negra partida". Continuamos con esta vitrina. Podemos observar una pistola de arcabuz que perteneció a don Joaquín de Mier y unas balas de cañón. Obviamente. Continuamos con Antonio Nariño. Antonio Nariño nació en Santa Fe de Bogotá el 8 de septiembre de 1758 y murió por afección pulmonar en Villa de Leyva. Fundó la imprenta. Antonio Nariño nació en Bogotá el 8 de septiembre de 1756 y muere en 1823 por afección pulmonar en Villa de Leyva. En 1793 fundó la imprenta patriótica llamada La Bagatela. Fue políglota, lo cual sirvió para que traduciera los derechos del hombre del francés al español. También luchó con la independencia. También participó en la independencia. Seguimos con Francisco de Miranda. Nació en Caracas. Espérate, para que se me pueda ver, porque si no se me ve. Nació en Caracas en 1758 y murió en 1816. Luchó en la batalla de Prespola, donde los hispanos vencieron a los ingleses. Él fue quien creó la bandera de Colombia. Y tiene tres hipótesis. Se dice que se inspiró los tres colores, amarillo, azul y rojo, se inspiró en una mujer rusa de rizos de oro, ojos azules y labios rojos. La segunda se dice que fue como nos enseñaron en el colegio: amarillo presenta la riqueza. de las riquezas
el azul de los mares que nos rodean y el rojo de la sangre derramada Los héroes. por los héroes. La tercera hipótesis fue que como él quería que fuera de los colores igual La bandera rusa. a la bandera rusa, pero en el trayecto el color blanco fue tornándose amarillo y por eso quedó amarillo, azul y rojo. Bueno, señores turistas, los invito a pasar a la siguiente sala. Gracias por la atención. Turistas, en este momento nos encontramos en la sala bolivariana. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la vida de Simón Bolívar. Esta sala era antiguamente la oficina de don Joaquín de Mier. Desde aquí él coordinaba los procesos del ingenio azucarero que en esa época producía aquí en la quinta de San Pedro Alejandrino. Antes de ingresar quiero darle una serie de recomendaciones. Por favor, guardar silencio, no recostarse a las paredes ni a las vitrinas, ya que estas se pueden quebrar fácilmente. Ahora los invito a ingresar. De este lado encontramos un cuadro surrealista donde nos muestra las personas que acompañaron a Simón Bolívar en los últimos minutos de vida, lo cual pensamos que no es así, ya que el libertador murió de tuberculosis, una enfermedad que se transmite fácilmente, lo cual no le permitía recibir visitas. Por este lado tenemos un daguerrotipo del matrimonio del libertador con María Teresa Rodríguez del Toro, el 26 de mayo de 1802. Podemos observar que él es el que lleva el ramo. En esta época el menor lo hacía. María Teresa, después de 9 meses, adquiere una enfermedad, adquiere fiebre amarilla y muere, quedando el libertador viudo. Por este lado podemos encontrar un cuadro donde vemos el árbol genealógico del libertador. De este lado, el escudo de la familia Palacios de parte de su padre. Y de este lado, el escudo de la familia de este lado el escudo Palacio de parte de su madre y de este lado el escudo de la familia Bolívar de parte de su padre. Observamos al libertador, como podemos observar, no tiene descendencia, ya que se decía que él era estéril por montar tanto a caballo. Por este lado tenemos la escultura del libertador, que fue hecha en mármol de Carrara por el artista José Luis Rosero. Esta escultura fue envasada en una mascarilla que tomó el doctor Alejandro Próspero Reverendo del cuerpo del libertador cuando se encontraba en cámara ardiente. Por este lado observamos la medalla que le regaló George Washington hijo y le envió con el Marqués de Lafayette y simboliza la libertad. Como podemos observar, Simón Bolívar se ve un poco delgado, ya que él murió pesando aproximadamente 35 kilos. Esta escultura mide aproximadamente 1.60 centímetros y su cuerpo está envuelto en la bandera tricolor con el escudo nacional. Al frente de ustedes podemos observar 2 cuadros. Ahí. Al frente de ustedes podemos observar 2 cuadros, donde podemos observar el padre de Simón Bolívar
Juan Vicente Bolívar, quien fallece cuando el Libertador tiene 3 años. Bueno, de este lado tenemos María Concepción Palacio, madre del Libertador. Ella murió cuando Simón Bolívar le faltaban 2 días para cumplir los 9 años, quedando el Libertador del todo huérfano, a manos de sus tíos y mentores. De este lado observamos un cuadro llamado La visión del peregrino, donde podemos observar un sueño que tuvo el mentor de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, de dónde había muerto el Libertador. Por este lado tenemos esta vitrina. Aquí podemos observar un Bicornio. bicornio que pertenecía al Libertador. Un rizo de cabello que se cortó 1 hora y 40 minutos después de la muerte del Libertador por el señor Francisco Miranda. Copias auténticas Unas copias auténticas de las partituras, de las partituras del piano del piano que se usó durante la marcha, durante la marcha fúnebre el 20 de diciembre. que se hizo hasta la Catedral Basílica de Santa Marta el 20 de diciembre de 1830. Unos carboncillos. De este lado, unos carboncillos de las personas que hicieron parte de este desfile. Unos jarrones del gobierno ecuatoriano. Unos jarrones del gobierno ecuatoriano. Del Museo Manuelita Sáenz. Bueno, señores turistas, les doy las gracias por habernos acompañado durante este recorrido. Los invito a contestar la encuesta que les va a ser enviada a los WhatsApp. Los esperamos en el próximo tour. Gracias por elegirnos como su agencia y que tengan un excelente día.